Era y hasta que me muera voy a seguir con mi corazón de artillero. ¿Cuándo se entera que Argentina había tomado Malvinas, había desembarcado en Malvinas? ¿Cuándo usted se entera? A las 7:30 aproximadamente del día 3 de abril, el día 2 de abril de 1982, cuando entro con mi vehículo a la unidad y el jefe de guardia, al entrar, me dice: mi teniente coronel, hemos recuperado las Malvinas, lo cual muestra la improvisación, porque Claro. esa unidad del Grupo Artillería 3 se enteró de la recuperación de las Malvinas el 2 de abril, y el 13 de abril, el martes 13 de abril, a las 3:30 de la mañana, yo aterrizaba en un Hércules con parte de mi unidad en Malvinas. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Quién era el jefe de la unidad, de su unidad ahí en Pasos Libres? No era yo el jefe. Usted era jefe de unidad, digo, Eh, y usted viajó con su gente. ¿Cuántas Sí, personas sí, viajaron? sí, 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 con esos inolvidables soldados del litoral, Qué esos barbaridad. correntinos soldados, con un puñado de misioneros, formoseños y algún chaqueño, y Mm. un inolvidable grupo de oficiales y de suboficiales. ¿Con cuántos viajó, con cuántos volvió? Dios quiso que con todos los soldados que fui, a todos los soldados los trajimos de vuelta. Mire qué bueno. Tuve bajas, pero oficiales y suboficiales. Ah, ah, ah. Yo Es la digo, única unidad, ¿eh? Es la única unidad que todos los soldados que fueron volvieron. Y las bajas fueron el inolvidable cabo primero Ángel Quispe, que está en el cementerio de Darwin, Pradera de Ganso, el teniente Alberto Ramos, que está desaparecido, que murió en el combate en Montelondo, era soldador adelantado de artillería, su cuerpo nunca apareció, pero para nosotros, los del Grupo de Artillería 3, los soldados, los oficiales y oficiales, ese teniente Alberto Ramos no es un NN, es un desaparecido formalmente, pero está siempre vivo. qué cosa cuando se dice, y uno ha ido a lugares de guerra antes y después, cuando por ejemplo se dice soldado argentino, solo Solo conocido conocido por por Dios, ¿no? sí, sí. Bueno, estoy de acuerdo. Lo mismo pasa con nuestros marinos, tripulantes del General Belgrano, Claro, que van a claro, ser siempre claro, desaparecidos, pero no son claro, desaparecidos, tienen nombre y apellido. Por eso el claro. NN a nosotros, los artilleros, ese teniente Ramos, que nunca apareció porque desapareció en ese combate, Dios sabrá dónde está, pero para nosotros está permanentemente vivo. Usted en su larga carrera militar ya había ido como observador a una guerra en Israel, la del Sinaí, y ha ido a diferentes lugares donde había conflictos. ¿Pero qué significó para usted formar parte de ese conflicto? Bueno, sí, usted me hace recordar que yo estuve desde fines de los años 1969 y todo el 70 en el canal de Suez, en el sector de Israel, después de la guerra de los 6 días y antes de la guerra de Yom Kippur. Bueno, ese no era un conflicto mío, ahí hemos observadores militares de Naciones Unidas. Claro. Eh, Significó, como para todos los soldados que han peleado, combatir por un sentimiento, por una causa nacional. Lamentablemente, la causa esa explotada por una dictadura con un fin bastardo, que era de tener éxitos por prolongar la dictadura. Pero está el hecho concreto que hombres argentinos de las tres Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, acompañados por el pueblo, no por los altos mandos que estaban acá en el continente, pelearon por un sentimiento. Yo digo, hay un informe que es el informe Rattenbach, yo el otro día lo escuché
en ese reportaje que le hizo Cunio una vez más, y yo lo sé también porque hemos dialogado sobre esta cuestión, un informe donde se contaba y se describía en qué condiciones Argentina fue la guerra. Sí, condena mucho la conducción, el informe Ratema, la conducción estratégica nacional y militar, pero Claro, rescata el comportamiento de varias unidades de las tres Fuerzas Armadas, el comportamiento táctico, es decir, de los jefes tácticos los que combatimos en Malvinas. Lo rescata claro. el informe Rattenbach, pero en este día usted me hace reflexionar, los primeros que valoraron el comportamiento de las tropas argentinas, por lo menos a mí me consta con mi unidad, fueron los británicos. Un general que se llamaba, creo, Anthony Wilson, dijo algo muy concreto. Él decía, palabras más, palabras menos. No cabe duda de que los hombres que se nos opusieron eran soldados tenaces y competentes, y muchos han muerto en su puesto. Hemos perdido muchísimos hombres, eso lo dice el general Anthony Wilson, diciendo hemos perdido muchísimos hombres, refiriéndose a los soldados británicos. Yo tuve el privilegio de ser testigo, y eso también se lo quiero agradecer, cuando usted se reencontró con el general Moore, ahí en Londres, aquel que le pidió la rendición a Menéndez, y usted como argentino le dio la mano incluso como combatiente. Es más, yo había terminado una visita oficial invitado por el Ministerio de Defensa y por el jefe del ejército británico en 1996. Cuando terminó la visita oficial, al día siguiente, en el hotel, me fue a visitar el general Moore, al cual yo no conocía en Malvinas. Yo era teniente coronel, el general Moore era un general victorioso que había sido convocado del retiro para combatir eso, para combatir en Malvinas. Me dijo, digno oficial, lo considero un excelente líder, ha fallecido hace un par de años, lo considero siempre al general Moore un excelente líder, un adversario valiente, un digno caballero que respetó y valoró al vencido mucho más que la mayoría de los generales de la dictadura. Y me dijo, me acuerdo, que tropezaron, me dijo, general, yo era jefe del ejército, tropezamos en Malvinas, me decía él, con sus tropas, con varias tropas bien armadas y aguerridas que ofrecieron muy dura resistencia. Aprecié que oficiales y suboficiales argentinos eran profesionales, valientes, soldados. O sea, elogió el comportamiento que nunca lo escuché yo por un general de la dictadura. Yo digo, a distancia del tiempo, usted ha escrito incluso un libro que se llama Bitácora de un soldado. ¿Esa guerra valió la pena? Ninguna guerra vale la pena. Ninguna guerra vale la pena. Ninguna guerra vale la pena. Pero hay un hecho concreto. Desgraciadamente, la guerra, que es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad, que es una desgracia para cualquiera de los adversarios, tiene vigencia en el mundo actual. Porque yo me pregunto en este día y recuerdo a mis oficiales y suboficiales muertos, reitero, todos mis soldados los traje de vuelta, pero pregunto en este día, ¿quién podrá reemplazar la vida de los soldados, esos soldados caídos para siempre, compensar el dolor de sus seres queridos? Por eso reitero una vez más en este día, el militar cumple mejor su función cuando gana la paz que cuando hace y gana la guerra. La guerra, reitero, es un renunciamiento a las escasas pretensiones de la humanidad. La conciben, las planean, no en este caso, la concibieron, no la planearon, pero normalmente la conciben, las planean, las ordenan los políticos, pero ningún político muere en la guerra. Claro. Uno puede decir, bueno, Winston Churchill fue un gran estratega, pero no murió en el campo de batalla. No, conozco muy pocos, son casos, y normalmente los políticos hayan muerto en una guerra, a menos que haya sido de algún ataque cardíaco en el escritorio.
Yo digo, ¿y hubo una justa reivindicación de todos aquellos que fueron, más allá de las medallas? Eso es algo su pregunta es un interrogante muy tremendamente significativo. Depende a veces de las unidades, depende de las circunstancias. Lo que sí tenemos que recordar, yo no me voy a olvidar nunca, yo no volví con mi unidad, porque mi unidad enseguida fue embarcada y regresó al continente, mis soldados. Con un grupo de oficiales permanecí un mes como prisionero de guerra, 15 días en San Carlos, en un barracón, y 15 días en un buque. Pero nunca voy a olvidar esto, que permítame que lo exprese. Si analizamos la historia universal, vemos que es por demás pródiga, en calurosas acogidas de tropas derrotadas. En Roma, las tropas derrotadas las recibían como triunfantes. En nuestro caso, en el ejército, el recibimiento fue formal, apenas formal, ignoto, distante, ingrato, rígido, humillante. Pero soldados probados y aprobados en combate, soldados probados y aprobados en combate, regresaban de un conflicto en que ambos adversarios, es el único conflicto que el Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda, que ambos adversarios, argentinos y británicos, combatimos pero respetamos los usos y leyes de la guerra, respetamos el derecho internacional humanitario, se combatió con notable respeto a las normas morales, aún en la guerra. ¿Y por qué se regresó sin gloria? El regreso sin gloria. Habría que preguntárselo a los artífices de esa recepción. Claro. Son muchos, pero a dos no puedo dejar de nombrar. Uno ha fallecido, el otro no. Uno fue el general Cristino Nicolaides, comandante del ejército, y el otro fue el general Reinaldo Viñoni. Claro, y hay un tercero, que es el general Edgardo Calvi. Esos olvidaron una sentencia de Napoleón que me quedó grabada, creo que desde que era cadete del colegio militar. Napoleón siempre decía que había algo más intolerante aún que los reveses de la fortuna. Y se preguntaba, ¿saben qué es? Es la bajeza, la repugnante ingratitud del hombre. Claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, yo le digo gracias una vez más, Balsa, no solamente por su franqueza, por su pasión y por su argentinidad. Muchísimas gracias, general. ¿Le puedo agregar una cosita, si me permite? Por supuesto, por supuesto. Los soldados solo mueren cuando el pueblo los olvida. El pueblo, muchos políticos, aún hasta el día de hoy, muchos políticos han olvidado a los soldados, pero el pueblo argentino no. Yo pido muy respetuosamente una oración, independientemente de la confesión religiosa que cualquiera profese, el día de hoy una religión por todos los caídos. Porque a 35 años de conflicto, todos los muertos de Malvinas, argentinos y británicos, siguen viviendo, no solo allá en la turba malvinera, no solo en el mar Austral, sino también donde la verdadera humanidad mantiene su más alto valor. Muchas gracias, Embón. A usted, Balsa, muchísimas gracias, general. Señoras y señores, casi 10 menos cuarto de la mañana, si lo escuchaste en Radio Brisas, claro. Ya venimos.